Hola amigos, amigas, una disculpa por iniciar tarde. Nuestro invitado de esta tarde tuvo un inconveniente, pero bueno, es un gusto tenerlo aquí, aunque sea poco tiempo, pero pues cumplir es lo importante. Tenemos al maestro Juan Gilberto Palomino Gallegos con salidas alternas en el procedimiento penal y pues es un gusto tenerlo aquí con Gracias, nosotros. doctora. Es una disculpa. La verdad, el tráfico está insoportable en la Ciudad de México. La verdad que fue algo impresionante el día de hoy. Fueron 10 kilómetros que me aventé hora y media. Entonces, la verdad, sí, señores, si no tienen que salir, no lo hagan. Muy bien, pues, sí, la verdad. Sí. Primero, bloqueos, marchas, lluvias, encharcamientos, todo lo que quieras nos ha tocado en esa ciudad. Muy bien, pues agradezco, doctora, que me hayas invitado y desgraciadamente pues es poco tiempo para hablar de un tema que es muy relevante en lo que es el procedimiento penal, que son las salidas alternas. Las salidas alternas dentro de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales se encuentran establecidas en el artículo 184, la cual refiere que tenemos dos salidas alternas. Una es el acuerdo reparatorio suspensional del proceso. Aquí, para un acuerdo reparatorio, lógicamente deben de existir las condiciones para que se puedan llegar a dar. El acuerdo reparatorio se puede dar desde el inicio de la denuncia o antes de la denuncia, dependiendo el hecho de que estemos platicando o hablando en ese momento. Si no se llegó a un acuerdo reparatorio en esa circunstancia, tenemos que pasar a hacer una denuncia, llevar a cabo un proceso, nos van a solicitar, dependiendo del tipo, en cualquiera de los dos casos, nuestra penalidad máxima para poder tener una suspensión condicional o llegar a un acuerdo es que debe ser un delito de querella. Y en un momento dado que no sobrepase los 5 años aún así con agravantes para poder tener una condición, una suspensión para que en ese momento nosotros podamos llegar a una suspensión. Entonces aquí el acuerdo reparatorio, al momento de darse, se va a tener que, primero que nada, si es ante el Ministerio Público tiene que ver que el acuerdo no contravenga las disposiciones legales, que no vaya en detrimento de los derechos de la persona afectada y que no se abuse en el sentido de que, ¿sabes qué? Mira, tiene la necesidad, le voy a pagar esto y porque tiene necesidad. Entonces, todo eso lo va a ver el Ministerio Público. Si es en sede judicial, ¿qué nos pasa? Que el juez va a tener que velar por los derechos de la víctima para hacer esa reparación. La reparación del daño. Pero estaríamos hablando entonces de algunas de las condiciones requisitos más que condiciones que se tienen que cumplir para que se pudiera dar ante el juez de control esa suspensión condicional al proceso. Bueno, primero estamos con la fracción primera, que es la reparación, la reparación del daño o acuerdos reparatorios. Entonces, en ese momento, el acuerdo reparatorio puede ser que haya un delito de lesiones no calificadas que tardan en sanar menos de 30 días, pero la persona, la víctima, tuvo que haber pagado hospital, medicina, faltado a su trabajo, desplazándose, todo. Todo eso se va a manejar de acuerdo a la Ley General de Víctimas como una reparación integral del daño. Para que se llegue a ese acuerdo reparatorio, pues no más voy a decir, es que me pusieron 2 curitas, me voy a pagar 2 curitas, no. En ese momento tiene que ser una reparación integral de acuerdo a la Ley General de Víctimas, artículo 27, donde establece que la reparación del daño es integral y que debe abarcar todas las condiciones que se pusieron en juego en ese momento. Un ejemplo, y ahorita si hubiera tenido una situación de que hubiera chocado, mi acuerdo reparatorio no nada más iba a ser en el golpe, iba a ser en el sentido de que si yo tenía aquí un patrocinador y me había pagado una cantidad, yo tenía que devolver esa cantidad porque yo ya no cumplí con ese. Entonces todo eso se tiene que ver en la reparación integral del daño. Entonces esas condiciones deben de ser. También la reparación integral del daño se va a cumplir en el sentido de la suspensión condicional. Dentro de las salidas alternas, en su fracción segunda, artículo 184 del Código Nacional, se establece que hay una suspensión condicional del proceso siempre y cuando
hayamos cumplido las condiciones. Primero, que se haya formulado imputación, se haya vinculado a proceso y se hayan dictado las medidas cautelares, ya sea de prisión o de lo que sea. Pero la condición que debe de prevalecer es que el delito que se persiga sea la penalidad máxima de 5 años, incluyendo las agravantes. Si es 5 años un día, ya no procede una suspensión condicional. Entonces, dentro de esa suspensión condicional, ¿qué va a pasar? Primero que nada, el imputado o el Ministerio Público va a poder establecer las condiciones a cumplir por el imputado. Dentro de las condiciones, en el artículo 195, que nos establecen las condiciones a cumplir, ahí son 14 condiciones. Podríamos poner, bueno, antes de avanzar, ¿qué tipos de, sabemos que son los de querella, pero bueno, hay gente también que no son abogados. ¿Qué delitos son los que aplicarían de querella? Bueno, ya para la suspensión condicional, cualquier delito que no sobrepase el término medio aritmético de los 5 años. Así puede ser un robo, ¿sí? Un robo simple, un robo a lo mejor ya no será casa habitación porque ya es agravado y ya sobrepasa los 5 años. No sé, cualquier delito que su pena mínima a media aritmética no sobrepase los 5 años de prisión. Entonces podría ser cualquier Hasta una tema. Violencia Exactamente. Familiar. Nada más que no pase, esa es la condición primero que debe ponerse para que puedan tener una suspensión. Después de eso viene la oportunidad de solicitar esa suspensión, es cuando se hace una vinculación al proceso. Una vez vinculado al proceso y debatido las medidas cautelares que se harían en esa situación, se solicita que se haga un plan de reparación del daño. Por ejemplo, si en la suspensión condicional fueron lesiones dolosas que a lo mejor eran menos de 30 días en sanar, pero a lo mejor pudieran haber dejado una cicatriz y marcaba la pena, de acuerdo al artículo 130 del Código Penal de la Ciudad de México, las lesiones, en ese momento va a decir, bueno, la pena por las lesiones dolosas que dejan cicatriz va a ser de 2 a 6 años. De 2 a 6 son 8, en medio aritmético son 4. Establezco que hay una condición para pedir o solicitar esa suspensión condicional. No sobrepasé los 5 años, fueron 4 años. Ahora, ¿qué voy a acompañar de esa petición? Un plan de reparación del daño. ¿Sí? ¿Sabe qué? Yo voy a pagar a la señora, a la señorita o al señor los 150,000 pesos que me está pidiendo y lo voy a pagar de la siguiente forma. ¿Sí? Debo 150,000 pesos, yo tengo de 6 meses hasta 3 años para poder liquidar esos 150,000 pesos. Entonces, ¿sabes qué le voy a decir? Son 150 entre 6, pues nos toca más o menos como de 2,000 pesos cada 20,000 pesos. Entonces, ahí yo voy a manejar ese plan de reparación del daño. Voy a darle a la señora 10,000 pesos mensuales durante 18 meses, son 180,000 pesos. Esa es una de las condiciones, que deba llevar un plan de reparación del daño. La segunda, que haya estado vinculado. Tercera, que no exista en un momento dado una oposición fundada de la víctima. La oposición fundada de la víctima muchas veces nos ha tocado que digan, no, yo quiero que se pudra en la cárcel, señor, yo no quiero eso. Sí, o sea, eso no es una oposición fundada. Oposición fundada es cuando en un momento dado la víctima dice, su señoría o el asesor jurídico, su señoría no estamos de acuerdo en la suspensión y no estamos de acuerdo, ya que mi representada pues tiene el riesgo de poder sufrir nuevamente una agresión de esa persona y no estamos diciendo algo así como que pudiera pasar. Tanto que ha pasado que en esos años ha sido violentado, que sea. Y entonces ya lo estamos fundamentando y estamos motivando que esa suspensión no se lleve a cabo, pero debe ser fundada y motivada la oposición. No quiero, su señoría, porque quiero que pague con cárcel lo que no. Eso no es una posición fundada, eso es un sentir. Bueno, y yo creo, perdón. Aquí también tendría que verse los dictámenes de evaluación de riesgo. Bueno, aquí se pide, primero que nada, para poder tener esas condiciones de la suspensión condicional, debemos de pedir a la unidad de medidas cautelares y supervisión de medidas cautelares que nos informen si el imputado ha cumplido un acuerdo reparatorio antes de los 2 años o ha incumplido, o sea, que no tenga impedimento en ese sentido, que nos diga la unidad de medidas auxiliares,
¿sí? Medidas cautelares, Cautelares. sí, que nos diga, no ha tenido ningún problema y el señor lo puede hacer. Ah, bueno, ya está, ya hemos cumplido todo, ya se vinculó, ya hay un plan de reparación, no hay oposición fundada, y ahora la otra, que sí en un momento dado, es cumplir las condiciones que el propio imputado se va a imponer, ¿sí? Aquí, ¿cuáles serían las condiciones en un momento dado? Tenemos el 195 que nos maneja 14 condiciones. La primera, que sea una presentación periódica ante la autoridad que diga el juez. Podría ser en la unidad de medidas cautelares, a firmar cada mes, o dependiendo, también hay que manejar una temporalidad, que puede ser de 6 años, de 6 meses hasta 3 años. Que habíamos manejado más o menos 18 meses, que son 18 meses. los 3 años, así, no, Una año vez y medio. firmando al mes, ¿no? Exactamente. Ir cumpliendo la firma periódica mensualmente y aparte cumpliendo el plan de pagos de la reparación del daño. Las condiciones pueden ser que resida en un mismo lugar, que vaya a firmar periódicamente, que se someta a un tratamiento médico, que se ponga en manos de una institución si es adicto, que consiga un trabajo, que no maneje, bueno, que no porte armas ni posea armas y que en un momento dado no incomode o moleste a la víctima, que no también no moleste a los testigos, que no obstaculice el proceso o la investigación. Esas son las medidas, las condiciones, perdón, que debe de cumplir. ¿Por qué se pone la imposición de las medidas? Eso en relación al artículo 153, que también nos maneja cuáles serían las cautelares, que en este caso son condiciones, no son medidas cautelares. En ese sentido, la medida de suspensión o la condición, uno va a decir, ¿sabes qué? Que entregue el pasaporte a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que no salga del país mientras no acabe de pagar. Eso podría ser una condición. Que se someta a un tratamiento por institución, una institución médica contra las adicciones, contra lo que sea. Entonces puede ser otra condición. Que resida en el mismo lugar, de ahí donde vive. Que visite o que vaya periódicamente a firmar cada mes o cada 2 meses o cada 15 días, dependiendo lo que tú vas a hacer. Y la otra pudiera ser también que se someta a que consiga un trabajo, que tenga una fuente de ingresos. Todas esas condiciones las va a manejar el imputado. Porque yo como asesor jurídico, yo no te puedo decir a ti como imputado, di que vas a venir cada 6 meses, espérame, pues yo no puedo ni caminar, voy a venir cada mes durante 6 meses, pues no puedo. Oye, que vivas en tu casa durante 1 año y medio, pues espérame, es que yo rento y pues, ahorita a lo mejor me piden la casa, ¿no? O sea, son condiciones que debe ser bien señaladas por el imputado para que las cumpla. Una vez cumplido lo que son las condiciones que se impusieron, la temporalidad que se dio y se realizó el pago de la reparación del daño, nosotros como asesores jurídicos, como abogados defensores del imputado, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dar o solicitar una audiencia donde se dé el cumplimiento de las condiciones establecidas en la audiencia de vinculación. Entonces, en ese momento vamos a hacer un escrito presentándose al juzgado para que el juzgado ya sea que nos dé el sobreseimiento. El sobreseimiento quiere decir que ya se acabó todo, que ya no hay un ejercicio de la acción penal, que con las condiciones que cumplió quedó liberado. No hay antecedentes, ni administrativos, ni penales. Entonces, nosotros tenemos que hacer ese escrito ante el juzgado para que el juzgado nos diga, a ver, ya se cumplieron las condiciones. Puede ser que en el acuerdo nos digan, por haber cumplido porque para eso piden también el informe a la unidad de medidas cautelares y supervisión, para ver decíamos, la valoración exactamente, de riesgo procesal. No, ahí va a ser para el cumplimiento. Ah, ok, sí, tiene razón. Sí, para el cumplimiento. Okay. Entonces ahí es el cumplimiento que voy a hacer. Voy a decirle a la unidad, solicito que mandes el informe de que mi representado cumplió con las condiciones establecidas. Ellos van a emitir un informe. Su señoría, el imputado ha cumplido con las condiciones impuestas, que son la fracción 3, 4, 5, las que sean, y ha cumplido. ¿Vale? Entonces, en ese momento, el juez tiene la facultad para decir, a partir de un acuerdo, va a decir, se da el sobreseimiento de la causa penal y ya no ejercicio de la acción. Entonces puede ser, o que nos cite a una audiencia de cumplimiento de suspensión de condiciones. Ese momento puede ser de que nos llamen a tanto al imputado como a la víctima
y ahí establecer, su señoría, se cumplieron las condiciones establecidas dentro de la vinculación en fecha tal, y es y aquí tenemos también un informe de la unidad de medidas cautelares donde está diciendo que también cumplió. Entonces, en ese momento se da el sobreseimiento y se acaba todo. ¿Cuál sería la diferencia de la suspensión condicional del proceso a un acuerdo reparatorio? La suspensión condicional es las condiciones que, bueno, el acuerdo reparatorio se puede dar siempre y cuando las dos partes tengan esa voluntariedad de llegar a esa reparación, ¿sí? O sea, yo a lo mejor digo, no, yo no quiero el dinero, yo creo que se haga justicia. Pero a final de cuentas, después de la justicia, sí voy a querer dinero porque eso Pues sí va a ser la reparación del me daño. lo va a tener Es que una de dar las la ley. condiciones. Exactamente. Entonces, aquí no es tanto de que ellos quieran. Si yo te pegué a tu carro y me mandaron a un juez cívico, el juez cívico dice, ¿saben qué? Arréglense. ¿Hay lesionados? No, que no. No pasa más que aquí daños en tránsito vehicular y no pasa nada, se llega, ¿no? Oye, que no, es que quiero que me pague porque me está dando 1,000 pesos y el mío simplemente la reparación del espejo me vale 5,000. Ah, bueno, entonces que se queden aquí y se van a hacer un peritaje para que ya salgan y ya vemos ahí cómo se. Pero te van a tardar 10, 15 días, ¿sabes cuánto vas a dar? 1,000 pesos. Con el poli sale, ¿no? 1,000 pesos y nos vamos, ¿no? O sea, ese es el. Ahora, aquí, ¿qué pasa en el caso de que incumplas con alguna de las condiciones que tienes para esa suspensión? Ah, muy bien. Aquí el Ministerio Público y a través de la víctima, que van a estar siempre al pendiente. Una vez que a lo mejor que no se firmó o no se pagó el dinero en el plazo establecido, porque muchas veces me ha dicho, es que me dijo que iba a pagar del 1 al 5 y estamos a 6 y no me ha pagado. Espéreme, señora, pues de 1 a 5 estaba establecido, pero tenemos todo el mes. Pasa el mes y no ha pagado, entonces, ¿sabes qué? Solicitamos al Ministerio Público que se revoquen las medidas, la suspensión condicional, y entonces se vuelva a retomar el proceso, y entonces ahí ya no va a haber una oportunidad de poder tener otra salida alterna, porque ya incumplió. Y una de las condiciones es que la unidad de medidas cautelares, que le diga, no existe algún acuerdo reparatorio dentro de los anteriores 2 Claro. años, ¿sí? O que no ha cumplido una suspensión. Entonces ahí el problema es para el imputado, porque se vuelve a retomar el asunto y entonces sí puede haber una vinculación dependiendo ya lo que haya sido. Entonces ahí ya no queda una salida alterna y tendríamos que pasar directamente a lo que sería el 185, que sería la terminación anticipada del proceso, que es el procedimiento abreviado, ¿sí? Entonces, ya nos brincamos de las salidas alternas por haber incumplido, nos vamos a brincar a un procedimiento abreviado que sí queda ya fichado y ya tiene penalidad. Pero aquí se le tendría que girar la orden, ¿es orden de presentación o la orden de aprehensión? ¿Qué es Bueno, lo que se les tiene que girar? bueno, primero que nada yo le voy a decir al Ministerio Público, ¿sí? O al juez, simplemente ya estamos en el juzgado. Su señoría, el señor fulano de tal ha incumplido con la condición establecida al no pagar en tiempo y forma. Si pagó el mes que sigue, a lo mejor en julio, me va a pagar mayo y junio y después julio me paga 3 meses. Ya incumplió. Aunque me hayas pagado 3 meses juntos, incumpliste. La condición era pagar mensualmente. Claro. Sí, entonces en ese momento yo le digo al juez, su señoría, el señor incumplió. Pago tardío, pero no hay cumplimiento. Entonces el juez va a tener que mandarle al Ministerio Público o él mismo, con sus atribuciones que tiene el juez, decir, retomamos el asunto. O sea, retomamos el asunto y lo que yo te haya dado, si eran 180,000 pesos lo que yo te debía y te he dado 100,000, se te quedan como daños y perjuicios y nada de que, pues tómalo como Tiene que anticipo, volver ¿no? a retomar la cantidad. Tienes que retomar todavía esa cantidad. Entonces, lo peor de todo es que no vas a tener una salida alterna, te vas a ir a un procedimiento abreviado y te van a tener que procesar por el delito. Ya no vas a tener esa oportunidad. Ese es lo malo. ¿Qué pasa cuando te dicen una de las condiciones es no acercarte a la víctima o no molestar a la víctima por sí o por terceras personas? Bueno, una A cosa... veces cuando lo presentas a la unidad de medida que hace la manifestación, oiga, se está acercando a mi persona, me está intimidando, etcétera, pero a veces te contestan, pero es subjetivo, no pasa nada. Bueno, Ahí, ¿qué haría la víctima? Bueno. Para decir, oye, pues es subjetivo, pero hay una condición que se tiene que bueno, es que aquí acatar.
Es que aquí hay que interpretarla. Yo, por ejemplo, si soy defensor y me dicen, no se debe acercar a la víctima, espérame, pues es que a lo mejor yo me subo al camión y vivimos por la misma casa y me subo al camión. O sea, aquí la condición es no molestar a la víctima por ningún medio, ni por tercero o por tercero, molestarla. Es que se subió y no puede acercarse. No, espérame, no es que no deba acercarse, es que no puede molestarte. Esa es la gran Ok. diferencia. Yo estoy aquí junto a usted y estamos juntos, pero no la estoy molestando. Ah, es que no puede estar junto a mí. ¿Quién dice? O sea, eso es lo que tenemos que interpretarla. Una cosa es que yo esté cerca y otra que le esté molestando. ¿Sí? Yo estoy aquí, me la vas a pagar, ¿eh? Y te dije que no. Entonces, esa ya intimidación, ya ese es un acto de molestia. Entonces, ahí sí procedería el que estás incumpliendo. Pero yo estoy aquí sentado, estoy aquí. ¿Por qué me ves? Lo viste libre, ¿no? O sea, digo, ya ha Pues pasado, eso que ¿eh? están viendo hoy, yo creo que lo vamos a tener que dejar para una segunda parte. Yo creo que Se una van a primera, quedar con sí. esa, más bien una primera, Sí. segunda. Se van a quedar con ese sabor de boca. Desafortunadamente, pues se nos terminó el tiempo. Una disculpa, amigos, la verdad, nos quedo muy apenado con ustedes y quedo en deuda. Y la verdad, el día que me inviten es que fue No, una... ya tienen la Sí, invitación sí, abierta. gracias. Es que hoy la verdad fue un día de intenso tráfico. Hoy fui a juzgados civiles por un Cerrado. actuario. Sí, fui por un actuario que íbamos a hacer una notificación cerrada y después dirígete hasta Coajimalpa, regrésate a Coajimalpa, vete a Gutenberg, regrésate al centro, y ahorita vengo de Gutenberg, o sea, todo es un verdadero Caos. relajo, o sea, pero Y digo la antes que no verdad, llovió, ¿eh? qué bueno, Qué porque sin bueno, duda por no si hubiéramos no. tenido ni esta plática pequeña. No, No, pero sí. sí quedamos ahí pendientes, la verdad les quedo a deber mucho en cuanto a este tema de soluciones alternas dentro del procedimiento penal. También podemos manejar lo que es el procedimiento abreviado, la verdad que es un tema muy, o sea, a lo mejor se dice procedimiento abreviado, pero trae mucho de fondo y es para unos Sí, 2 horas claro. así de fácil y digerirlo mucho. No, pues ahí Sí. ya estamos hablando de un taller pequeñito donde pudiéramos abarcar cada uno y pudieran aprender más de estos temas tan importantes que a veces, por mucho que conozcan, no hay como la práctica, y en la misma práctica, aun cuando la práctica sea el maestro, hay detalles que llegan a Claro, fallar. ¿no? Y es que no es así como es una pauta que procedimiento abreviado. Aquí está, mira, síguete estas Sí, reglas y claro. todo. No, todo tiene sus aristas, todos tienen sus asegúnes a todo y hay que adaptarnos al momento. Por eso siempre digo yo, el asunto a nosotros que nos ocupamos en el momento es el traje a la medida de la víctima o del imputado. No puedo poner un saco 36 porque dice, es que es mismo 36, sí, pero es de manga largota y mira cómo le quedó. No, no le quedó. Entonces hay que hacerle a la medida todo lo que tenemos que trabajar con ellos. Y me gustaría, maestra, también, doctora, que en un momento dado invitara si quiere hacer un taller, un pequeño Sí, curso y todo eso a través de su institución. Con todo gusto yo estaría con ustedes impartiendo que sería integración carpeta de investigación, desde que peritajes, te todo. paras al Ministerio Público, Exacto. porque a veces dices, ¿y ahora qué hago? Pues usa el teléfono rojo, pero a veces ni siquiera lo usamos. Claro Claro, que sí, nos sí. ponemos de acuerdo y pues yo les agradezco muchísimo que hayan estado esta tarde aquí con nosotros. Nos vemos la próxima semana. Gracias.